que consiste en la alteración de la articulación y el timbre. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar lo que dije hace un momento, que algunos niños nasalizan. Y al nasalizar estamos hablando de alteración del timbre de la voz, causada por daños orgánicos, básicamente, muy importantes y principalmente que están en los órganos articulatorios periféricos. Entonces, nosotros vamos a encontrar algunos criterios de clasificación. En estos criterios de clasificación, en la parte de etiología, vamos a encontrar disglosias funcionales y disglosias orgánicas. Como todo trastorno del lenguaje, vamos a encontrar que la etiología siempre se va a caracterizar funcional y orgánica. Y disculpe, ¿a eso es lo que le dicen los vagos? A esos algunos, pero vamos a ver por qué. ¿Ya? Porque no todos los vagos pueden ser por disglosia. Entonces, según la localización del vago, nosotros vamos a encontrar algunas disglosias a nivel labial. ¿Ya? Y cuando nosotros encontramos y decimos a nivel labial, ¿a qué de repente nos estaremos refiriendo? Al labio leporino. Al labio leporino y todas esas características que ya lo vamos a ver. A nivel dental, ¿no? Se produce una alteración a nivel de las piezas dentales. A nivel palatal, ya estamos hablando de la parte interna de la cavidad, de la parte superior del paladar, puede ser el duro o el blando. Puede haber una ruptura en alguno de los dos órganos. Lingual, a nivel de la lengua. Y mandibular o maxilar. Puede ser como se conoce, puede ser mandibular superior o maxilar superior e inferior. En algunos casos, algunas disglosias se dan con amor. Cuando nosotros estamos hablando de la disglosia labial, tenemos que recordar que esta disglosia nos habla básicamente del labio leporino, este trastorno, esta alteración orgánica del labio leporino, pero que nos van a hablar de unilateral incompleto, simplemente ruptura del labio y un poquito de la parte superior. ¿Ya? O sea, rompe el labio, bueno, no lo rompe, sino no termina de unirse y es un poquito antes de unilateral completo, es un solo lado y llega, corta todo hacia la base de la nariz, en las fosas nasales. Y el bilateral completo, obviamente en ambos lados, no llena y cubre toda la base. Aquí estamos hablando de frenillo labial. Así como hay un frenillo lingual, una anquiloglosia lingual, ¿no? Cuando hablamos en la diglal, el frenillo corto. En el caso de una disglosia labial, el labio tiene un frenillo y hace que se produzca ese diastema. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, de repente hemos visto algunos ya adultos, algunos niños, que esto los tienen bastante separados y que se ve aquí esta marca, porque se nota la marca y el labio no tiene mucha movilidad. ¿Ya? Porque si nosotros jalamos el labio, nuestro labio se estira, ¿no? Lo estiramos, lo jalamos. Este labio no, por este frenillo que hace, impide esa movilización exacta. Puede ser a nivel superior como puede ser a nivel inferior. ¿Ya? Ese frenillo es un frenillo bajo, pero hay frenillos que este labio no permite que tú jales y se queda ahí, pegadito. Entonces, cuando nosotros necesitamos trabajar algunos sonidos, necesitamos que el sonido no va a salir porque no hay movilización. ¿Por qué causas? Herencias y problemas en la concepción. Porque todavía no hay algo específico, el por qué, ¿no? O sea, todavía no se encuentra el por qué exacto
ocurre esta displasia. Aquí estamos hablando de la macroscopia. No sé si ustedes se acuerdan del famoso guasón. Es lo mismo. Aquí no cierra la apertura. Entonces se produce pues una extensión amplia de esa boca, ¿no? Entonces que poco a poco con cirugía van cerrando hasta las heridas labiales o aftas, ¿no? Que comúnmente esto no es una diglosia. Cuando hablamos, ¿se acuerdan de las orgánicas y las funcionales? Esta está catalogada como una funcional. ¿Por qué? Porque no es algo que te va a impedir permanentemente, ¿no? Se dice por calor al estómago, por la ingestión de medicación por largos periodos, por falta de vitamina C. Hay muchas causas, ¿no? Pero que pues será máximo 15 días, no vas a estar ni un mes ahí con todo esto, ¿no? Lo que dura desde que se produce, desde que maduran, baja la inflamación, seca y desaparece más o menos en una semana y media, ¿no? Y bueno, dentro de ellas también encontramos la parálisis facial a nivel de la zona baja, porque la parálisis facial no es que sea siempre un lado completo, puede ser parálisis facial zona baja y solo que en esta zona. Entonces, de esto se funciona. Y eso es la parte funcional. El labio está completo, no tiene ninguna alteración orgánica, la tonicidad ha cambiado, pero funcionalmente no responde. Cuando nosotros hablamos de los aspectos psicológicos y lingüísticos de esta diglosia, vamos a encontrar que estas tienen unas características obviamente de niños con bastante miedo, poca sociabilidad, frustraciones, pueden manifestarse a nivel emocional y social básicamente. No van a ser niños muy comunicativos, no van a ser niños muy abiertos por una autoestima elevada, ¿no? Pero van a ser niños bastante de repente en algún momento hasta retraídos. Cuando hablamos del aspecto lingüístico, obviamente, dificultades pronunciativas en los sonidos labiales, claro, se está alterado, ¿no? Entonces, donde vamos a encontrar confusiones de los fonemas MPF o MPF. Entonces, ahí vamos a tener las confusiones por la pronunciación. En las vocales I, O, U. ¿Qué sucede en la diglosia dental? Nosotros vamos a encontrar que este trastorno altera las formas de las piezas dentales. Y aquí vamos a encontrar causas como la herencia, desequilibrios hormonales, la alimentación, ortodoxia y flores. Entonces vamos a ver que cuando hablamos de herencias, aquí sí, en la formación dentaria sí hay un 80% de herencia. Aquí sí podemos decir que a nivel de herencia puede ser la formación, el tipo de formación dentaria de la mujer. Desequilibrios hormonales cuando la madre está gestando, ¿no? Entonces decimos, tienes que tomar mayor cantidad de calcio, pero puede producirse un desequilibrio hormonal y puede hacer la alteración de esta formación dentaria. Tiene que ver también con el tipo de alimentación, los tipos de ortodoncias y prótesis que luego vamos a ver. Entonces, miren, estas son las diglosias dentales. Estas diglosias dentales no se van a ver cuando el niño nace, no se van a ver en el primer año de vida. Estas diglosias dentales se van a ver a partir de los 5, 6, 7 años, cuando está haciendo inclusive la muda de dientes, ¿ya?
y es donde se está formando ya la dentadura propia que vas a tener permanentemente. Entonces vas a encontrar que vas a tener atiñamiento de dientes. En algunos casos, como es este, si se dan cuenta que hay doble línea de dientes. Entonces, ¿por qué? Porque de repente el espacio mandibular, la arcada dentaria, no permite que todos los dientes estén unos al costado de otros, sino como es pequeñita, ¿qué sucede? Pues se juntan, se pone uno delante del otro, ¿no? Luego, los espacios dentales. Nacen los dientes, pero espaciados. Y de repente no nace la cantidad exacta, no nacen los centros de los dientes. Aquí, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hay algunos niños que dicen, ya le va a brotar, y nunca nace. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que darle un pequeño cortecito para que ese diente baje. Hay otros casos que por algún accidente pierde y ahí que tienes que hacer todo el proceso ortodóntico y de prótesis desde pequeñito, porque ese diente ya no va a nacer otro. No es que perdiste este y sale otro, no, lo perdiste y se perdió. Entonces desde muy pequeñito se tiene que trabajar con todo el tema de prótesis y ortodoxia. ¿Qué pasa con las diglosias mandibulares? También se habla de herencias, se habla de traumas, desequilibrios hormonales, trastornos del desarrollo. Esta diglosia mandibular ya lo estamos viendo, miren, la labial desde el útero, la dental en el proceso, estamos hablando de niños de 7 años, ¿cierto? La mandibular transforma su desarrollo. O sea, miren, ya estamos creciendo y ya vamos viendo cómo va a ir estas diglosias alterando la fisonomía, las partes de nuestra cara, la parte de los órganos bucofonatorios. ¿Qué sucede aquí? Y bueno, malos hábitos alimenticios y malos hábitos posturales a nivel mandibular también. Trastornos articulatorios relacionados con la interacción de forma de uno o ambos maxilares, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Encontramos estas arcadas dentarias donde no hay un vis a vis, no se chocan, no llegan a cerrar. ¿Por qué? Porque la mandíbula superior, el maxilar superior, está en arco y hace que los dientes no estén así, sino estén subidos, ¿no? Entonces, no hay cierre. Miren, se unen las partes, los molares, pero la parte de acá no. ¿Y ustedes saben por qué ocurre eso? Claro, es la mandíbula, pero ¿por qué? Miren, ¿qué podría entrar aquí? ¿El libro? No, como olvídense el biberón, estamos hablando de niños mayores a los 7 años. No te puede entrar aquí. En la... ¿No tenemos el diafragma? ¿Le ves la forma? Claro. Cojan, ¿casa no se come la pizza al costado? Ya pues. Por eso se dice malos hábitos. Esta diglosia, la diglosia mandibular en su mayoría, es porque nosotros alteramos la formación y la posición dental. Y ahora vamos a ver otra. Aquí, eso es lo que sucede. Si nosotros empezamos a jugar, a estar mordiendo, la parte superior, el maxilar superior empieza a salir. Que también puede ser por la formación hereditaria, ¿no? Si mi papá tiene la cara así, hacia adelante, o sea, viene pues, la parte hereditaria. Pero en muchos casos es el juego de estar
con el chicle, estar con el lápiz, estar... Entonces, uno de ambos lados sale, pues la superior o la inferior. Y aquí vamos a, si apagan la luz, creo que van a poder ver mejor las dos. Ahí están. Miren, si se dan cuenta, que están las tomas de lado para que puedan ver. Aquí, los superiores están casi metidos hacia adentro de los inferiores. En el caso del costado es al revés. Los superiores están tapando los inferiores. Aquí sí se ve completamente, ¿no? O sea, la mordida. Aquí está abierta. Acá hay un espacio. Aquí está tapando, pero está así. En cambio aquí no, pues hay un espacio. Acá hay aire, hay un canal. ¿No? En este caso vemos como que viene así redondito y ¡clic! Como que hubiera habido un corte ahí. Va de frente. Esto sí es una forma totalmente hereditaria. ¿Ya? Como esta. Porque viene así redondito y ¡clic! Recto. Estas pueden ser por malos hábitos. De masticación, de succión, de estarse succionándose los dientes. ¿Ya? ¿Traumas? Sí, golpes, accidentes. Por un accidente tú puedes perder parte de un lado mandibular, o puedes perder, o puedes desencajar la mandíbula, ¿no? Entonces tuviste un accidente y la mandíbula cayó. Entonces se viene. Por un accidente tú puedes hundir la mandíbula. Pero eso sí tiene corrección. De repente no total, pero sí lo puede corregir. Disglosias linguales. Siempre vamos a encontrar en todas las disglosias la causa hereditaria, las malformaciones congénitas. Aquí encontramos tumores y parálisis periférica. Esto, por ejemplo, es una ankyloglosia, es una lengüita de corazón. ¿La ven chiquitita? El frenillo está bien afuera y jala la puntita, no permite. Entonces al niño levantar la lengüita, inmediatamente se forma el corazón. ¿No? Con una macroglosia, una lengüita bastante ancha y exoso. ¿Qué pasa con los palatales? Aquí estamos hablando del tamaño, de la forma. Aquí hay una fisura palatina, golpe de glotis, rotura faríngeo, soplo nasal, fisura submucosa del paladar, paladar ostival, úvula bífida, paladar corto, velo largo. Ahí tienen una úvula bífida. Ahí tienen la apertura de una fisura palatina. Aquí está, aquí ha cortado, ¿no? El paladar blanco, solo quedan alvéolos juntos y todo lo demás está abierto hasta el fondo. Hay algunos casos que está cerrado toda la parte del paladar duro y solamente la parte del paladar blando está abierta. Y hay algunos casos que el niño no succiona o se regresa con la nariz, pero no le estoy dando bien de latar a mi bebé. Y no se han dado cuenta al momento de nacer que hay ese pequeño orificio. Yo conocí a una mamá que lo encontraron recién a los 4 meses y medio que el niño tenía el paladar abierto. Que no es grave, pero definitivamente sí, por 4 meses que ese niño había sufrido terriblemente, la mamá también, para poder comer, porque ahora van a requerir de tener otro tipo de alimentación.
amamentación, o sea, otro tipo de forma de amamantamiento. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué vamos a encontrar? Básicamente, retraso en el desarrollo del lenguaje. No va a ser un niño que va a hablar a los 9, 10, 11, 12 meses, año y medio. No, es un niño que va a hablar bastante tarde. Que va a nasalizar por siempre. Es un niño que tiene que entrar a terapia desde el momento que se le encuentra el paladar abierto. Son niños que no tienen que esperar a que hagan todas las operaciones que tienen que hacer para el cierre, sino que desde ya ellos ingresan a un programa de terapia de lenguaje. Son niños, son los pacientes con disglosas son nuestros pacientes más largos. Un paciente labio leporino no es un paciente que termina a los 3, 4 años, es un paciente que termina una operación, una reconstrucción más o menos a los 20 años. Y estamos hablando que es un paciente que va a estar en terapia de lenguaje más o menos hasta los 15, 16 años. Porque cada vez que la van a operar o que lo van a operar, los sonidos van a ir cambiando. Entonces va a ser como que reempezando que ese niño pueda, o ese paciente pueda empezar a articular adecuadamente. Dificultades pronunciativas en todos los sonidos, posiciones lingüopalatales diferentes, ¿no? Aquí tenemos que trabajar las posiciones diferentes para que el sonido salga adecuadamente hasta que pues, empiece a hacer todo el proceso de cierre, ¿no? Confusiones acústicas y articulatorias y posteriormente en la lectoescritura. Son niños que siempre no he encontrado uno que no tenga problemas para la lectoescritura, ¿no? Y bueno, va a haber problemas en NPF, MBF, NTD, NL, NE, por sus características al momento del punto de articulación o del modo de articulación, ¿no? ¿Qué alteraciones asociadas vamos a encontrar? Respiración, ¿no? Es una causa frecuente en los trastornos miofuncionales. Son aquellos niños que no van a usar la nariz. Ellos van a ser respiradores orales. Entonces lo que nosotros tenemos que enseñarles desde el instante que nace es al uso de su nariz. Que esa naricita sirve para que entre el airecito y yo pueda hablar. Nosotros trabajamos con un niño de labio leporino desde los 11 meses de nacido. Desde los 11 meses de nacido jugábamos y empieza a aprender a respirar. Cuando él empezó a hablar, que fue más o menos a los 2 años, que fue algo bien temprano para todo el proceso que él había tenido de reconstrucción de la nariz, porque todo esto pues no existía, estaba totalmente pegadito. Él lo tuvo abierto bilateral, fue bastante amplio su caso. Entonces cuando fueron cerrando, cuando él empieza a hablar, como él desde lo primero que empezamos a trabajar fue respiración, el doctor me decía, pero él habla, parece que no, o sea, no fuera un niño de labio leporino, porque lo primero que nosotros solo trabajamos por casi un año fue respiración. Nosotros nunca nos fuimos al que hable, que reconozca, sí, que señale, que tenga lenguaje comprensivo perfecto. Pero lo que a mí más me preocupa es el hecho de la nasalización de los sonidos. O sea, lo que yo no quería es que él nasalice sonidos. Y para que él no nasalice sonidos, lo primero que él tiene que aprender es a respirar. Porque cuando él aprende a respirar, lo demás va a venir más fácil. Entonces, él aprendiendo a respirar, a utilizar bien la parte de tomo aire, lo retengo, lo expulso, tomo aire por la nariz, lo boto por la boca, tomo aire por la boca, lo boto por la nariz. Todo ese juego, ¿ya? De que si levanto mis brazos, si tomo aire, si bajo los brazos, expulso el aire. Todos esos juegos él los tiene que aprender bien.
cuando él entienda bien, hasta el año y medio, 2 años, que era chiquitito, pero practicábamos solo eso, él empieza a hablar, ¿no? Y no tiene problemas de nasalización. Lo único que tiene problemas es de pronunciación. Entonces, las operaciones que le siguen haciendo hasta el momento, porque recién tiene 3 años y medio, ya son de posicionamiento, de que él tiene que poner ya la lengüita en otra posición, que hay que jalársela, que hay que entrarla, pero ya es de posición. En su mayoría siempre vamos a encontrar desviación de tabique o hipertrofia de adenoides, malformación de huesos nasales, hipertrofia de cornetes, bronquitis leve, ¿no? Entonces, masticación. Aquí vamos a encontrar que en la masticación nosotros tenemos que ver que cubra todos los procesos. Nosotros vamos a ver que con chicos de diglosia no solamente nos vamos a preocupar en su pronunciación, no solamente nos vamos a preocupar en la parte de cómo va a ir manejando el posicionamiento de los órganos para poder articular, sino que ellos no mastican, solamente empiezan a tragar, ¿no? Porque les da en algunos casos los del labio podino, paladar ocular, ¿no? ¿Qué sucede con ellos? Que sienten que como se regurgitan por la nariz todo, entonces lo que ellos empiezan a hacer es lo que menos mastique, mejor es para mí. Y lo paso de frente y ya no tengo todo ese proceso desagradable. Lo que tengo que hacer es trabajar en la terapia de lengua masticación. Es sumamente importante que ellos trabajen masticación, ¿ya? Ellos deben de trabajar la masticación y lo primero que van a trabajar en la masticación es la incisión. Nosotros vamos a hacer, hay una elevación de la mandíbula donde ellos van a producir todo este corte, ¿no? De lo que estén mordiendo, el plátano, el pan, la manzana, lo que estén mordiendo, van a hacer primero el corte y al hacer el corte, ¿qué sucede con la lengua? Se va a retirar, porque lo único que va a ingresar en ese momento son los dientes. Haces el corte, la lengua se retira y el alimento queda entre la lengua y los dientes. Y recién ahí es donde nosotros vamos a empezar la trituración. Pero ellos no trituran. Los niños de ahora, por comer rapidito para poder salir a jugar, no trituran. Entonces, pero mastica más, mastica más, mastica más, mastica más, y tiene que masticar más para poder trabajar todo el tema de incisión y trituración. ¿No? Entonces, nosotros ¿con qué vamos a trabajar? Tenemos que trabajar no solamente con los dientes delanteros, sino tenemos que trabajarlo con los premolares y con los molares. Deben de utilizar para la incisión los dientes de adelante y para la masticación los molares y los premolares. ¿Qué pasa después de la trituración? La pulverización. Nosotros debemos de exigir a nuestro paciente a que ellos lleguen a una pulverización exacta. No lo van a lograr obviamente en una vez, lo van a lograr luego de muchas veces que ellos practiquen esta acción. Entonces nosotros vamos a buscar, ¿ya?, que ellos eso que han mordido lo logren tener en partículas sumamente diminutas para que esa pulverización sea más fácil de digestión a nivel estómago. Entonces nosotros cuando vamos a hacer el proceso de deglución,
vamos a encontrar que va a haber alteración. Pueden ser diferentes causas. Nosotros podemos encontrar alteraciones aquí en la fase oral, que tienen 4 fases, en la fase faríngea y en la fase esofágica. ¿Qué pasa con esa deglución? Nosotros vamos a encontrar en algunos niños con labio leporino que van a masticar, que van a pasar, pero como que llega hasta acá y de ahí regresa. ¿Ya? Entonces, en ellos, este proceso tiene que ser por partes. Nosotros que vamos a la parte preparatoria, la parte de elevación lingual, contacto de la lengua con el paladar, posición anterior y superior de los milioides, que es en la repetida, lo tenemos que practicar simplemente con gelatina. No voy a ir de frente a darle pues un pan, un plátano, un trozo de pera, manzana, menos durazno, ¿no? Como una vez una miss me dice, yo le di durazno y lo primero que hizo fue todo. Pobrecito, le digo, lo puedes haber matado, ¿no? Porque encima si se lo das con cáscara, peor pues todavía. Entonces, esa parte preparatoria, esas 4 fases, nosotros la tenemos que hacer por pasos. Con esas cucharitas, las cucharitas de bebitos, pero esas chirriquitititas han visto, esas de plástico bien chiquititas, ya. Con esas porciones debemos empezar a trabajar. Con esas porciones. Entonces, para que cuando pase la fase faríngea, que es la parte involuntaria, la parte de que ya, pues ya lo recibí, ya está acá, ya simplemente tengo que hacer que baje, no pase nada. ¿Y cómo voy a empezar a trabajar eso? La deglución nosotros la vamos a trabajar no solamente con alimentos, nosotros tenemos que empezar a trabajar nosotros, bueno, definitivamente ustedes ahora tienen sus guantes de dedo, ¿ya? Con ellos, con ningún niño utilizan guantes con toda la mano. Cuanto menos guantes vean ellos, es mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces, inclusive ahora he visto unos de colores, ellos ven a alguien que se pone los guantes y piensan ya que les van a pinchar, que les van a dar algún remedio, entonces es casi traumático para ellos. Y más en ellos de que pues, vienen de todo un proceso quirúrgico y van a tener un proceso quirúrgico bastante largo. Nosotros no podemos usar bajalenguas de madera, tenemos que usar de plástico. Estos son saborizados, estos bajalenguas son saborizados. Los rojos son de fresa, los amarillos de plátano, los verdes de pera. Estos son los que tenemos que trabajar primero porque son flexibles, ¿ya? Y puedo ayudar con esta flexibilidad a que él pueda manejar los procedimientos. Para trabajar, nosotros primero vamos a masajear la lengua con este estilo de cepillos. Este estilo de cepillos me van a ayudar a que yo pueda masajear la lengua para que pueda producirse toda la etapa de deglución. Nosotros tenemos que trabajar con niños de disglosia muchísima esta etapa, ¿no? Del masaje en la lengua, el trabajo con el bajalengua. Tenemos que trabajar no solamente a nivel de masajes en los cachetitos, sino con el cepillo eléctrico por la parte interna, ¿ya? Porque si toda esta zona es hipocódica, o sea, no me va a ayudar a esa masticación, a ese juego del alimento dentro de la boca, porque no tiene la motricidad, no tiene la fortaleza adecuada, yo lo tengo que trabajar con este estilo de cepillos eléctricos, pero no los largos, tienen que ser estos chiquititos, ¿ya?
tienen que trabajar con todos estos materiales. ¿Por qué? Porque ellos no son pacientes que tú puedas darle cualquier tipo de instrumento. Ellos tienen que utilizar instrumentos adecuados para su mejor rehabilitación. ¿Ya? No puedo usar un cepillo que no sea eléctrico, porque lo que yo necesito es fortalecer y que esas ondas que te da la electricidad te ayudan a que pueda tonificar más fácil. ¿Qué pasa con la evaluación del lenguaje en los casos de divulgación? Nosotros vamos a encontrar objetivos específicos de la prueba. A ustedes les han mandado la evaluación. Sáquenlo por favor. Les han mandado un archivo. Protocolo de evaluación. Sí. Les han mandado un archivo. Eso se envía días anteriores a su correo para que lo impriman. Se lo van a enviar, no se preocupe. Ese de ahí, Pilar. Ahí está la carpeta de diglosia en el escritorio. Esto es lo que les van a enviar, para que no lo olviden. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que averiguar, investigar, son los datos todo el desarrollo natal, todo el embarazo, cómo fue el embarazo, tengo que averiguar si en la familia hay alguien que tenga una diglosia parecida o que tenga alguna alteración en el lenguaje. Aquí tengo que averiguar si por el lado materno, por el lado paterno hay alguna enfermedad hereditaria, cualquiera que sea. Tengo que averiguar cómo fue ese embarazo. Aquí sí tengo que averiguar cómo fue el embarazo minuto, segundo. Acá no puedo decir, ¿cómo fue ese embarazo? Normal, todo bien, sí, todo bien, ok. ¿Cómo les fue en el primer trimestre? ¿Cómo les fue en el segundo trimestre? ¿Cómo les fue en el cuarto trimestre? Porque por ahí puede darme algún indicio de alguna enfermedad. ¿Cómo fue el desarrollo psicomotor? Esto es muy importante que nos lo digan. ¿Cómo fue el desarrollo psicomotor del niño? Porque en algunos casos las diglosias también vienen asociadas a algún trastorno en el desarrollo psicomotor. ¿Cómo fue su desarrollo temprano del lenguaje? No estoy hablando de habla, de que si dijo una palabra, que si dijo no. Estoy hablando si hubo comunicación, si hubo sonido, si intentó pues hacer los famosos bolboritos, si intentó jugar con la saliva, si intentó jugar con los sonidos de como ¿no? Esto también es sumamente importante, la historia clínica, intervenciones quirúrgicas, cuántas ha tenido, cuántas va a tener, porque cuando nosotros hablemos de nuestro plan de desarrollo para la diglosia, nosotros tenemos que saber que haya. ¿Para qué voy a trabajar de repente? Tiene 5 años. Entonces yo digo, no, ya tiene que tener el sonido, ¿cierto? Entonces, ¿pero para qué lo voy a trabajar si todavía van a hacer otra operación y la posición va a volver a cambiar?
Entonces, según eso yo puedo ir retrasando o avanzando en las posiciones que el niño, ¿no? O por ejemplo, tiene que decir y, pero no tiene los dientecitos de delante. ¿Para qué voy a trabajar un sonido donde no voy a tener un soporte del ápice de lengua? Entonces tengo que ir manejando eso en función de qué, de las intervenciones clínicas. Son pacientes que comúnmente, como les mencionaba, van a tener operaciones hasta bastante avanzados en edad. De 21, 22, 23 años todavía hay algunos casos que se siguen operando de alguna lesión incluso. Es importante también la comunicación con otros especialistas, pediatra, odontólogo maxilofacial, otorrinolaringólogo. Porque, buenos días. Porque es importante que nosotros podamos comunicarnos con estos profesionales. Es muy importante que nosotros nos comuniquemos con los profesionales porque nos van a dar algunas luces de cómo está internamente esos órganos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces, nosotros ya no somos solas en el mundo. Con un paciente de diglosia, nosotros vamos a, señora, tráigame el informe, señora, ¿cuándo tiene cita? Tengo que ir a la cita. Entonces, no es que sea raro, para ellos es lo más común que participe la terapista de lenguaje dentro del equipo. Es más, comúnmente estos grupos de operación sonrisa que hay, o que vienen Médicos Sin Fronteras a operar a niños con labio leporino, ellos trabajan con un grupo de terapistas de lenguaje aquí en el Perú. Entonces, cuando ellos vienen, ya ven a estos casos con con las terapistas inmediatamente. ¿Qué necesito más? Datos de la evaluación del logopedia, que aquí voy a ver estructuras y funciones de los órganos articulatorios, fichas de registro de discriminación auditiva, fichas de registro de prueba de pronunciación, fichas de registro de habilidades motoras de soplo, pruebas estandarizadas, que eso ya lo vamos a ver ahora, estado de lenguaje oral y escrito en pacientes de diglosia dependiendo de la edad. Aquí vamos a ver aspecto articulatorio. ¿Ya? Determinar particularidades de formación de fonemas y funcionamiento de los órganos articulatorios a pronunciar. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar el examen del aparato articulatorio, examen de la movilidad y discriminación articulatoria, examen de pronunciación. Eso es lo que yo tengo que tener. Nosotros, a ustedes, se les ha entregado todos estos exámenes. ¿Ya? Todos estos exámenes ustedes los tienen. Cuando nosotros hablamos del examen del aparato articulatorio, ¿a qué me estaré refiriendo? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Lengua, aparato articulatorio. ¿Qué voy a evaluar? Labios, dientes. Lengua, labios, dientes, paladar, narina, ¿qué más? Úvula, ¿ya? Maxilar superior inferior, ¿no? Para eso nosotros tenemos una ficha donde ya nos muestra las características y nos dice está largo, está corto, está flácido, está tenso, está... Entonces nosotros vamos a ir si es largo, no, es corto, si es... Nosotros ya tenemos ese examen del aparato articulatorio, ¿no? Examen de la movilidad y discriminación articulatoria. ¿Qué órganos bucofonatorios tienen movilidad? La lengua. Buenos días. La lengua es uno de los órganos bucofonatorios que tienen movilidad. Y para eso yo tengo una evaluación, que son las praxias, ¿no? Entonces tenemos un test de praxias, claro,
tenemos un test de praxias donde nos dice, subió la lengua, bajó la lengua, puso la lengua al costado, puso la lengua al otro lado. Ya tenemos ese examen y lo tenemos por edades, ¿cierto? Lo tenemos por edades. En el caso de disglosia, vamos a evaluar todas las edades. ¿Ya? En el caso de disglosia vamos a evaluar todas las edades. Examen de pronunciación, por favor, tuve una grata e ingrata experiencia. No desagradable, solamente ingrata experiencia donde fueron unas alumnas a hacer una evaluación exploratoria y evaluaron con Melgar. Cuando yo quiero hacer un despistaje, cuando yo quiero hacer un examen de pronunciación, articulación a un niño que recién está viniendo, no usen Melgar. Así, miren, estoy levantando la voz, no me puedo parar porque el día lunes me han operado, porque estoy sentadita. Pero no usen Melgar. Que me es más fácil porque agarro el de 3 años, no. Que llevo el de 4, no. Solo usen el de Eugenia B. ¿Ya? Por favor. ¿Por qué? No porque a mí se me ocurra, no porque, no es de moda y es su amiga, no. ¿Ya? Porque es mejor, me va a dar mayor amplitud de observación y me va a ayudar en mi programación. Melgar lo voy a usar para una reevaluación, para un trabajo específico. No, quiero saber cómo va este sonido. Ya, pues, cómo es el grupo. Quiero evaluar solamente si tiene o mantiene los de su grupo de edad. Tiene 5 años, cojo solamente el test de Melgar del blog de 5 años y ese de 2. Ya, por favor. Entonces, en el espectro fonológico, examen de discriminación auditiva y estructuras silábicas. Eso lo vamos a ver en un momento cuando trabajemos el test de Whitman. Observaciones del timbre de la voz y entonación. Esa evaluación la tienen ustedes. No sé si la tienen en el módulo o se las han enviado, pero esa evaluación la tienen ustedes. Si es en el módulo, me parece que es la página 20. A ver si lo pongo bien, 21. Por favor, revísenlo, porque sí está. ¿Por qué? Observaciones sobre timbre de voz. Empieza, miren, todo lo de la articulación, perdóname, acá está todo. Todo lo de lo que les estoy hablando está acá. Empieza en la 20 y acá todas las evaluaciones de lo que estoy hablando está aquí. Porque el timbre de la voz entonces está. Empieza en la 17 exactamente. ¿Ya? Aquí está lo de los labios que les decía, lo del paladar duro, está todo. Todo y no tienen que pensar y soñar y nada. ¿A dónde está? Sí, era 21. Esta parte donde dice fonación. Sí. Entonces sería. Sí, me acuerdo. Ahí también van a encontrar toda la parte del espectro respiratorio, toda la parte del espectro léxico-gramático, pero aquí, en esta zona de aquí, esto ya viene en exámenes específicos. Y aquí puedo tomar Gardner, aquí puedo de repente tomar un Bloch, aquí de repente quiero tomar un Tevi, ¿ya? Esto, esta parte de aquí, ya la tomo con una evaluación específica sobre edad,
según el requerimiento de lo que yo necesito. Para todos no va a ser igual, es según el paciente que tú tengas, ¿ya? Entonces, no estoy muy seguro de su lenguaje comprensivo. Cojo Gardner, solo el lenguaje comprensivo, ¿no? Agarro Peabody, que es lenguaje comprensivo. Tengo Teddy, que es lenguaje comprensivo. ¿Ya? No estoy muy segura cómo va con el expresivo. Tengo Gardner, lenguaje expresivo. Tengo Bloch. Entonces, por ahí. Bueno, acá tengo sintaxis, morfología, que es un juego. ¿No? Y aquí, si se dan cuenta, tengo ya la evaluación específica para cada tipo de disglosia. La parte anterior es para todos, para todas las disglosias. Esta parte ya es la parte específica de cada disglosia, ¿ya? De cada una de las disglosias que yo tengo, ¿no? Entonces, y viene la ficha resultante. ¿Ya? Esta evaluación de disglosia nosotros no la vamos a hacer en un solo día. Esta evaluación, si se han dado cuenta, es bastante larga y la debo de hacer en unas 2 sesiones o 3 básicamente. Entonces, ya hemos visto que debemos de tener nuestros objetivos, determinar las causas, determinar la forma de la disglosia y el diagnóstico diferencial que lo vamos a hacer con los médicos tratantes también. ¿Ya? Porque puede suceder que tenga una disglosia, por ejemplo, una disglosia palatal, ¿ya? Y que por el estilo de operaciones, ¿no? En ese momento el niño no puede recibir terapia de lenguaje. Entonces sería contraproducente para su proceso de rehabilitación. Es por eso, porque es tan importante que nosotros tengamos comunicación con los médicos tratantes. Porque no siempre el papá buscan siempre lo mejor, pero hay muchos papás desesperados que piensan que si tiene todo a la vez, porque ve que los otros tienen, él va a ser mejor, pero de repente en ese momento para su niño no es lo mejor tener una estimulación oral para el trabajo de rehabilitación que él necesita. ¿Ya? Entonces es por eso tan importante primero tener toda la parte de la anamnesis llena, toda la parte de la información médica completa para poder saber y tomar las mejores decisiones. Luego de eso es la planificación, intervención y prevención que nosotros debemos de hacer, ¿no? Trastornos con la sintomatología similar. Aquí viene el famoso procede y gravedad. ¿Qué es? La lengua enredada. Aquí es lo que tú me decías, son los gagos, no es que sean los gagos, sino de que su habla se torna así por los problemas, por el trastorno orgánico que tiene. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros mejoremos el tema de respiración, nosotros vamos a mejorar el tema de pronunciación, ¿no? La disartria, que es, ¿no? Presencia de daño cerebral. En algunos casos se les confunde una disartria con una disglosia. Tenemos que separar así, diametralmente, tenemos que separarlo, porque cuando nosotros hablamos de disartria estamos hablando de daño cerebral.
Cuando nosotros hablamos de disglosia estamos hablando de daño orgánico, de intervenciones quirúrgicas. ¿Ya? Entonces, un caso que ustedes tienen aquí común de disglosia soy yo. Yo soy una persona que tiene un problema de disglosia por un tumor mandibular. Entonces yo perdí parte de la mandíbula inferior y por eso tengo una rehabilitación de disglosia. Pero ¿qué sucede? Que en otros casos, cuando haces la rehabilitación, el terapista te confunde un poco porque no es que no esté enterado, sino de que tienes algunas similitudes a una disartria, ¿no? Por el tema de articulación, por el tema de que pierdes algunas funciones a nivel lingual, pierdes algunas funciones a nivel salival, ¿no? Entonces empiezas a salivar demasiado, ¿no? Pierdes esa contención natural que tenemos nosotros de la saliva, en algún momento se pierde, y es por eso que se van al lado de la disartria, ¿no? Pero tenemos que diagnosticar muy bien a nuestros pacientes con el apoyo de cuando son en casos de accidentes, cuando son en casos de tumoraciones. Entonces ahí se tiene que diagnosticar muy bien para el trabajo de tratamiento y prevención de la disglosia. Entonces, etapas de intervención, etapa preparatoria, etapas de fijación de los sonidos y etapa de automatización de los sonidos. Todas nuestras programaciones de todos nuestros trastornos del corazón tienen esto, ¿ya? Eso tienen todas nuestras programaciones. ¿Cuál es lo diferente aquí? Que nosotros en esta etapa preparatoria nos podemos quedar, en este caso, ¿ya? No un mes, 2 meses, aquí nos vamos a quedar años. Aquí en esta etapa nosotros podríamos quedarnos un año y medio. Y no va a ser que no sea de estrés para ustedes, de no avanzo, no puedo fijar un sonido, no puedo buscar la armonización de un sonido, ¿ya? Es natural en una disglosia que mi paciente esté en esa etapa preparatoria, lo que en una disglalia podría ser 1 semana, 2 semanas, máximo, aquí un año. Porque tengo que trabajar, recuerden, deglución atípica. Tengo que trabajar respiración, que es lo que me va a llevar más tiempo. Cuando yo maneje bien deglución atípica y respiración, recién voy a trabajar sonidos. Imagínense ustedes, ¿qué va a suceder? ¿Cómo voy a poder trabajar una buena deglución atípica? Un buen trabajo de respiración, si tengo un niño pues con un paladar abierto, duro y blando, no voy a poder hacerlo. Tengo que fortalecer primero lo anterior para poder trabajar los sonidos. Si tuviera un labio leporino unilateral, podría avanzar un poco más que obviamente un bilateral completo, que está abierto hasta la base, porque el bilateral muchas veces se queda a la mitad de la narina, o sea, hasta acá, pero el bilateral completo y es así es, hasta arriba, ¿ya? O sea, está abierto hasta arriba. Entonces, y aquí para eso yo les quiero mostrar un video